Nunca pensé que llegaría el día en que mi vida se derrumbaría en cuestión de horas. Siempre escuchaba historias de personas que decían que la desgracia llega cuando menos lo esperas, y yo, en mi soberbia, pensaba que esas eran exageraciones, que uno siempre podía estar preparado para lo malo si se organizaba bien, si trabajaba con disciplina y si confiaba en que las cosas tarde o temprano se acomodaban. Pero estaba equivocado. Cuando la vida decide golpearte, no te avisa, no te prepara, simplemente te arranca el piso de debajo de los pies y te lanza al vacío. Ese día comenzó como cualquier otro. Me levanté temprano, como siempre, con la costumbre de preparar el desayuno para mi hijo antes de llevarlo al colegio. Tenía solo 9 años, pero su sonrisa era suficiente para darle color a mis mañanas, incluso cuando yo mismo me sentía cansado y preocupado. Él, con esa energía inocente de los niños, se sentaba frente al tazón de leche y me hablaba de sus sueños, de lo que había imaginado la noche anterior o de lo que planeaba hacer con sus amigos en el recreo. Yo lo escuchaba mientras pensaba en cómo hacer rendir el dinero del mes, en cómo mantener la casa en pie, en cómo pagar las cuentas. Yo trabajaba en una empresa de construcción. No era un empleo perfecto, pero me daba la estabilidad suficiente para sentir que podía sostener a mi familia. Sin embargo, esa mañana, cuando llegué al trabajo, me llamaron a la oficina del jefe. Su cara seria, su mirada esquiva, me dijeron todo antes de que abriera la boca. Lo sentimos mucho, y ya no podemos contar contigo. Fueron como cuchillas atravesando mi pecho. Traté de mantenerme firme, de no mostrar desesperación, pero la verdad es que dentro de mí un grito se desató. Sabía que no había otra entrada de dinero, sabía que las deudas estaban acumulándose, y sabía también que mi hijo necesitaba más que nunca cuidados médicos porque su salud estaba empeorando día tras día. Si este inicio te conmovió, te invito a suscribirte al canal para no perderte la historia completa, que cambiará tu forma de ver el mundo. La enfermedad de mi hijo era como una sombra que se alargaba a cada paso que dábamos. Al principio fueron síntomas pequeños, un cansancio extraño, fiebre que aparecía sin razón, dolores en los huesos que no correspondían a su corta edad. Los médicos decían que era normal, que probablemente solo eran virus, que con reposo estaría bien, pero no estaba bien. Pasaban las semanas y él seguía deteriorándose. Recuerdo una noche en particular en la que lo encontré sentado en la cama, con lágrimas en los ojos, diciéndome: «Papá, no puedo respirar bien». En ese momento sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. Después de exámenes, de visitas a hospitales, de colas interminables para ser atendidos, finalmente llegó la palabra que ninguno de nosotros quería escuchar: una enfermedad grave, rara, difícil de tratar, con pocas posibilidades de mejoría. Los médicos no querían ser crueles, pero tampoco podían ofrecer falsas esperanzas. Nos dijeron que harían lo posible, pero que debíamos prepararnos para lo peor. ¿Cómo se prepara un padre para escuchar algo así? ¿Cómo se puede aceptar que tu hijo, ese ser pequeño al que prometiste proteger de todo, está en una batalla que no entiendes, que no puedes pelear en su lugar, que ni siquiera sabes si puede ganarse? Esa noche no dormí. Caminaba de un lado a otro de la sala, con las manos en la cabeza, repitiendo una y otra vez: «No puede ser, no puede ser». Y como si todo no fuera suficiente, el despido de mi trabajo llegó como la última estocada. No solo tenía que enfrentar la enfermedad de mi hijo, sino que también debía hacerlo sin recursos, sin la posibilidad de pagar un tratamiento costoso, sin un sueldo para cubrir siquiera lo básico. Esa sensación de impotencia era insoportable. Sentía que el mundo entero se estaba burlando de mí, que cada esfuerzo, cada sacrificio de años, no había servido de nada. Me encontré llorando en silencio en el baño, con las manos apretadas contra la cara para que mi hijo no escuchara mis sollozos. No quería que él viera mi debilidad, no quería que pensara que yo me rendía. Pero la verdad es que por dentro ya estaba quebrado. Lo miraba dormir, con su cuerpo frágil, con el rostro pálido, y me preguntaba si en unos meses ese lugar en la cama estaría vacío. Solo pensarlo me destrozaba. Esa mezcla de dolor, miedo e impotencia comenzó a invadir cada aspecto de mi vida. Perdí el apetito, me costaba respirar, no tenía fuerzas para hablar con nadie. A veces sentía que todo esto era un castigo, que quizás había hecho algo tan malo en mi vida, que ahora me estaban cobrando la factura de la forma más cruel. Miraba al cielo y preguntaba: ¿por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué a mí? Hubo una noche que jamás olvidaré. Mi hijo se despertó con fiebre alta y con un dolor tan intenso que gritaba y apretaba mis manos con todas sus fuerzas.
Lo llevé corriendo al hospital, y allí mientras lo atendían, escuché a una enfermera murmurar: «Este niño no aguanta mucho así». Esas palabras me taladraron el corazón. Quise gritarle que no hablara así, que él era fuerte, que él iba a salir adelante, pero al mismo tiempo sentí un miedo tan profundo que casi me derrumba en medio del pasillo. Esa fue la primera vez que pensé que mi vida ya no tenía sentido. ¿De qué servía seguir si lo único que amaba con todas mis fuerzas se estaba apagando frente a mis ojos? Esa noche, al regresar del hospital no pude más. Me senté en la orilla de la cama, tomé la mano de mi hijo mientras dormía agotado, y lloré como nunca antes había llorado en mi vida. Le pedí perdón por no poder darle una vida mejor, por no poder curarlo, por no tener el dinero suficiente, por no ser el padre que merecía. Y fue entonces cuando dentro de mí nació algo que, aunque en ese momento no entendía del todo, me empujaría a una experiencia que cambiaría mi vida para siempre. Era un dolor insoportable, pero también era una especie de llamado, como si esa oscuridad estuviera preparando el terreno para algo más grande, algo que yo todavía no podía ver. Antes de que todo se derrumbara, yo pensaba que mi vida era sencilla, pero estable. No era rico, ni mucho menos, pero tenía lo suficiente para levantarme cada día con la certeza de que podía darle a mi hijo lo necesario. Me sentía orgulloso de las cosas pequeñas, de poder poner comida en la mesa, de pagar el colegio a tiempo, de llevarlo de la mano a la playa los fines de semana, para que corriera descalzo por la arena mientras yo lo miraba desde la orilla, sonriendo al verlo tan feliz. No necesitábamos lujos, ni autos costosos, ni casas enormes. Nuestra riqueza era la risa de mi hijo cuando me contaba un chiste inventado, su manera de abrazarme de repente sin razón, como si quisiera recordarme que yo era su héroe. Y aunque el trabajo era duro, y los días parecían repetirse, había paz en mi hogar, esa paz que uno no sabe valorar hasta que se pierde. Recuerdo que en las mañanas me levantaba antes que el sol, con la alarma del celular sonando a las 5, y aunque mi cuerpo me pedía seguir durmiendo, pensaba en él y me levantaba con energía. Mi rutina estaba llena de pequeños sacrificios, pero nunca los sentí como una carga. Al contrario, yo sabía que cada gota de sudor en el trabajo, cada hora extra era un ladrillo en el futuro de mi hijo. Él era un niño alegre, curioso, siempre lleno de preguntas. Podía pasar horas preguntándome cómo funcionaba el motor de un carro, por qué el cielo cambiaba de colores en el atardecer o cómo era posible que las olas nunca dejaran de moverse. Yo, aunque no siempre tenía todas las respuestas, disfrutaba de ese intercambio. Me hacía sentir vivo, me hacía recordar que el mundo aún estaba lleno de maravillas que muchas veces dejamos de notar por la rutina. Nunca imaginé que la salud podría convertirse en nuestro mayor enemigo. Siempre lo vi correr, jugar, saltar, llenarse de arena hasta el cuello en la playa. Siempre lo escuché reír hasta quedarse sin aire. Entonces, cuando comenzaron los primeros síntomas, mi mente se negó a aceptarlos. Era imposible que mi hijo, ese torbellino de vida, pudiera estar enfermo de verdad. Al inicio fue una tos que no se iba, noches en las que se quejaba de cansancio, días en los que prefería quedarse sentado en lugar de jugar. Pensé que era normal, que estaba creciendo, que el colegio lo agotaba, pero las cosas empezaron a escalar: fiebres que aparecían de repente, manchas en la piel que no desaparecían, dolores tan fuertes que lo hacían llorar en silencio, tratando de no preocuparme. Fui de médico en médico, cada uno con diagnósticos distintos. Es solo una infección leve, decía uno, podría ser anemia, sugería otro. Le hicieron análisis, radiografías, estudios que parecían no tener fin. Y yo, con cada visita, con cada resultado, sentía cómo se me desgarraba el alma porque nunca había una respuesta clara. Y cuando finalmente la hubo, fue como recibir un balde de agua helada directo al corazón. El doctor, con una mirada pesada, se sentó frente a mí y me explicó con palabras técnicas que yo apenas entendía. Lo único que quedó grabado en mi mente fueron las frases: es una enfermedad grave, el tratamiento es incierto, no hay garantías. Y por si fuera poco, agregó algo que me hundió aún más: los costos serán altos, los medicamentos son difíciles de conseguir, y aún con todo, debemos ser realistas, las probabilidades no son buenas. Recuerdo que mi primera reacción fue quedarme mudo. Sentía como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Mi hijo estaba en la sala de espera, jugando con un carrito de plástico, ajeno a la sentencia que acababan de dictar sobre su vida. Yo lo miraba y no podía comprender cómo era posible que alguien tan pequeño, tan lleno de sueños, pudiera estar condenado a un futuro tan incierto.
Los días siguientes fueron un infierno. Tenía que trabajar y al mismo tiempo llevarlo a citas médicas, coordinar análisis, buscar medicamentos que a veces no estaban disponibles. Empecé a faltar al trabajo, y aunque intentaba compensar las horas, sabía que eso me estaba costando la estabilidad laboral. Yo quería estar presente para mi hijo, pero también necesitaba el dinero para sostenerlo. Era una trampa cruel en la que cada decisión parecía equivocada. Las noches eran lo peor. Me quedaba sentado a su lado, mirándolo dormir, escuchando su respiración entrecortada, con miedo de que en cualquier momento dejara de escucharla. La fiebre subía, los dolores regresaban, y yo solo podía tomarle la mano, decirle que todo iba a estar bien, aunque por dentro no lo creyera. Cada vez que él me miraba a los ojos y me decía, «Papá, me voy a curar», sentía que un cuchillo me atravesaba el corazón, porque quería gritarle que sí, que todo pasaría, pero la voz se me quebraba y apenas lograba sonreírle para que no notara mi dolor. Y como si la enfermedad no fuera suficiente, vino el golpe que terminó de arrastrarme al vacío, la pérdida de mi trabajo. Ese día lo entendí con claridad. No se trataba solo de la salud de mi hijo, ahora también estábamos en peligro de perder la casa, de no tener que comer, de no poder comprar ni una pastilla más. De repente el futuro que yo había planeado para mi hijo se desmoronó. Todo lo que había construido con años de sacrificio se evaporó en cuestión de días. Me sentía como un náufrago en medio del mar, luchando por mantener a flote a mi hijo mientras yo mismo me hundía. Intenté buscar ayuda en familiares, en amigos, en conocidos, pero pronto entendí que nadie podía cargar con un peso así. La mayoría tenía sus propios problemas, sus propios hijos, sus propias deudas. Escuchaba frases como «lo siento mucho» o «estamos orando por ti», y aunque eran palabras llenas de buena intención, no resolvían nada. Yo necesitaba soluciones concretas, necesitaba un milagro. Fue entonces cuando empecé a cuestionar cosas que nunca había cuestionado. Siempre había creído en Dios de una manera tranquila, sin profundizar demasiado. Iba a misa en ocasiones, rezaba alguna oración en momentos de necesidad, pero nunca me había aferrado con desesperación a la fe. Ahora, con mi hijo en peligro, me encontraba todas las noches mirando al cielo, pidiéndole a Dios una respuesta, un alivio, un signo de que no estaba solo. Pero el silencio me golpeaba más fuerte que cualquier palabra. Recuerdo que hubo un momento en que pensé que todo esto era una prueba que no iba a superar. Estaba a punto de rendirme, de dejar que la oscuridad me consumiera. Veía a mi hijo debilitándose y me sentía inútil. Esa sensación de impotencia era como una cadena que me ataba al dolor. Yo, que antes tenía una vida sencilla pero feliz, ahora me encontraba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar, y aunque intentaba ser fuerte, mi corazón ya estaba quebrado. No sabía que en medio de ese abismo, justo cuando sentía que ya no podía más, algo inesperado estaba a punto de suceder. Después de recibir el diagnóstico, mi vida se transformó en una especie de peregrinaje interminable por hospitales, farmacias, consultorios y salas de espera. Era como si hubiera quedado atrapado en un laberinto en el que cada puerta que abría me llevaba a un callejón sin salida. No había descanso, no había pausa. Cada día era una lucha contra reloj, un intento desesperado por encontrar algo, cualquier cosa que pudiera aliviar el dolor de mi hijo. Recuerdo las mañanas en que me levantaba con una lista de lugares por visitar, médicos especialistas, recomendados por conocidos, hospitales públicos donde me decían que tal vez podrían atendernos, clínicas privadas que cobraban cifras imposibles, farmacias donde me aseguraban que tal medicamento podría ayudar. Caminaba kilómetros, viajaba en buses llenos, pedía favores para conseguir contactos. Mi vida se redujo a una sola misión: encontrar una salida. Pero lo más cruel era ver cómo cada esfuerzo se desmoronaba frente a mis ojos. Los médicos siempre encontraban nuevas complicaciones. Uno me decía que necesitábamos un tratamiento experimental, otro que el medicamento solo estaba disponible en el extranjero, otro más que debíamos esperar porque su organismo estaba demasiado débil para resistir procedimientos invasivos. Y mientras tanto, mi hijo seguía empeorando. Había días en que regresábamos del hospital agotados, con él recostado en mi hombro, sin fuerzas siquiera para hablar. Yo lo abrazaba fuerte, tratando de transmitirle energía, pero por dentro sentía que estaba perdiendo la batalla. Y lo peor era la mirada de él, esa mezcla de confianza en mí y de temor escondido. Era como si en sus ojos me estuviera entregando toda su fe, como si creyera que yo, su padre, tenía las respuestas, pero yo no tenía ninguna.
Hubo momentos en que traté de aferrarme a la ciencia con todas mis fuerzas. Pensaba que en algún lugar debía existir un médico con la solución, un tratamiento que pudiera cambiarlo todo. Gasté los pocos ahorros que me quedaban, pedí préstamos, vendí cosas que me habían costado años conseguir, todo para pagar consultas, medicinas, estudios, pero nada parecía funcionar. Era como ver cómo la arena se escurría entre mis manos, cuanto más apretaba, más rápido se iba. Y no solo era el dinero, era la energía, la fe, la esperanza. Empezaba cada mañana con un poco de fuerza, y la perdía al final del día después de escuchar otra negativa, otro no se puede, otro lo siento mucho. Llevaba mi cuerpo al límite, pasaba noches enteras sin dormir, vigilando su fiebre, dándole medicamentos a horas precisas, anotando todo en cuadernos como si con eso pudiera controlar la situación, pero al final me daba cuenta de que todo era inútil. Fue entonces cuando la desesperación me llevó por caminos que nunca imaginé recorrer. Empecé a buscar remedios caseros, curanderos, recomendaciones de vecinos que aseguraban conocer a alguien que sanaba con las manos. Yo, que siempre había sido un hombre racional, que desconfiaba de supersticiones, me encontré tocando puertas en lugares oscuros, pagando por brebajes que me aseguraban curarían cualquier enfermedad, llevando a mi hijo a sesiones en las que encendían velas, recitaban palabras extrañas y prometían milagros que nunca llegaban. Cada vez que veía que nada cambiaba, la culpa me devoraba. Me sentía el peor padre del mundo por someterlo a esas cosas, por hacerlo pasar por tratamientos que no funcionaban, por poner en él la carga de mi desesperación, y aún así no podía detenerme. ¿Qué otra opción tenía? ¿Sentarme a esperar a que muriera? No, yo tenía que intentarlo todo, aunque me dejara sin fuerzas, aunque me arrancara el alma en pedazos. Pero en ese camino empecé a perderme, porque junto con la búsqueda de soluciones llegó también la duda, la rabia, la frustración. Empecé a mirar al cielo con resentimiento. Cada noche, mientras veía a mi hijo temblar de dolor, me preguntaba, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no haces nada? Recé tantas veces, con tanto fervor, que llegué a sentir que mis oraciones rebotaban contra un muro invisible. Era como gritar en un desierto interminable, sin eco, sin respuesta. Recuerdo una madrugada en especial. Mi hijo estaba ardiendo en fiebre y yo, sin saber qué más hacer, lo cargué y lo llevé a urgencias. Me hicieron esperar horas en un pasillo lleno de personas, mientras él se retorcía en mis brazos. Cuando finalmente lo atendieron, el médico apenas lo revisó y me dijo, ya no podemos hacer más, solo denle calma, acompáñenlo, disfruten del tiempo que quede. Esas palabras fueron como una sentencia de muerte. Yo no quería disfrutarnos el tiempo que quedaba. Yo quería verlo crecer, quería verlo cumplir años, quería verlo jugar fútbol, quería estar en su graduación. ¿Cómo podía alguien pedirme que aceptara lo contrario? Salí de ese hospital con una furia indescriptible. Caminaba de noche por las calles, con él dormido en mis brazos, y sentía que la ciudad entera me miraba con indiferencia, que nadie entendía lo que estaba viviendo. Fue ahí cuando empecé a caer en un pozo aún más oscuro. Ya no era solo la lucha contra la enfermedad, era también la lucha contra mí mismo. Empecé a perder la fe, no solo en la medicina, sino también en Dios. Me decía que si existía era cruel, porque no había manera de explicar cómo un niño podía sufrir tanto sin que nada cambiara. Me sentía traicionado, abandonado, olvidado. Y sin embargo, aunque todo dentro de mí gritaba que era inútil, seguía buscando, porque cada vez que mi hijo me sonreía débilmente y me decía, gracias papá por cuidarme, algo en mí se negaba a rendirse. Era como si él, aun en su fragilidad, me estuviera enseñando a seguir adelante. Así pasaron semanas, meses, en un ciclo interminable de esperanza y desilusión. Intentaba una cosa nueva, parecía que mejoraba un poco, y luego venía la recaída, cada vez más débil, cada vez más frágil, yo cada vez más cansado, cada vez más vacío, y en ese camino, mientras me hundía en la desesperación, no sabía que estaba siendo empujado hacia un punto de quiebre, un punto en el que la oscuridad sería tan profunda, que solo algo verdaderamente extraordinario podría rescatarme de ella. El tiempo comenzó a volverse una especie de enemigo silencioso. Los días pasaban sin que yo lo notara, pero cada amanecer parecía traer consigo un nuevo golpe. Ya no había pequeños avances, ni siquiera esas mínimas mejorías que me daban aliento al inicio. Ahora solo había retrocesos, recaídas, noches cada vez más largas y oscuras.
La enfermedad de mi hijo se ensañó con él como si quisiera arrancármelo de los brazos a la fuerza, y yo estaba impotente, observando cómo su cuerpo se consumía poco a poco. Lo veía acostado en la cama, con la piel cada vez más pálida, con los ojos hundidos, con una fragilidad que rompía el alma. Antes solía moverse inquieto, jugar con sus carritos incluso en los ratos de fiebre, pero ahora apenas podía levantar la mano. Su voz se apagaba, se volvía un susurro. Me pedía agua, me pedía que me sentara a su lado, me pedía que le contara historias para distraerse del dolor. Yo lo hacía, aunque a veces tenía que interrumpir la narración porque las lágrimas no me dejaban hablar. Las noches se convirtieron en un tormento interminable. Escuchaba sus quejidos, su respiración forzada, el sonido de la fiebre quemándole la piel. Yo estaba ahí, tomando su mano, mojándole la frente con paños fríos, suplicando que aguantara un poco más. Cada vez que cerraba los ojos, el miedo me paralizaba. Tenía terror de que no volviera a abrirlos. El dinero ya no existía, todo lo que tenía se había ido. Vendí mis pocas pertenencias de valor, pedí prestado hasta de personas que nunca pensé pedir ayuda. Me endeudé al punto de no saber cómo iba a pagar nada después. Pero en ese momento nada importaba. Lo único que quería era salvarlo, aunque eso significara perderlo todo. Un día en medio de esa vorágine los médicos fueron más claros que nunca. Me llamaron a un pasillo aparte y me dijeron: debe estar preparado. Su hijo está entrando en una etapa muy delicada. No sabemos cuánto tiempo más podrá resistir. No lloré frente a ellos, pero sentí que mi corazón se hizo pedazos. Era como escuchar una condena final, una sentencia contra la cual yo no tenía derecho a apelar. Regresé a la habitación y lo vi mirándome, con esos ojos cansados pero llenos de amor. Él no necesitaba escuchar lo que los médicos habían dicho. De alguna manera lo sabía, y aún así en medio de su fragilidad me sonrió. Esa sonrisa fue como una daga en mi alma. Me estaba enseñando a ser fuerte, él que era apenas un niño. Yo que debería ser su roca me sentía destruido por dentro. Fue en esa etapa donde mi fe casi desapareció por completo. Yo había rezado, había suplicado, había llorado hasta quedarme seco, había pedido milagros, había prometido cambiar, había intentado creer, pero nada pasaba. Cada día su salud era peor. Entonces la pregunta comenzó a martillarse en mi mente: ¿de qué sirve orar? ¿De qué sirve pedir si el cielo está vacío? Una noche, mientras él dormía conectado a un tanque de oxígeno improvisado que apenas logré conseguir, me arrodillé en la sala y grité al cielo con toda mi fuerza: ¿dónde estás? ¿Por qué me lo quitas? Si quieres castigarme, hazlo conmigo pero no con él. Golpeaba el piso, lloraba hasta que la garganta me ardía. Pero el silencio fue mi única respuesta, y ese silencio era más cruel que cualquier palabra. Llegué a pensar cosas terribles, que quizás era mejor que todo terminara pronto, que él dejara de sufrir. Esa idea me asustó, me llenó de culpa. ¿Cómo podía un padre siquiera imaginar algo así? Pero el dolor era tan insoportable que me hacía perder la cordura. Hubo una madrugada en particular que quedó grabada en mi memoria como una herida imposible de borrar. Mi hijo comenzó a convulsionar. Sus manos temblaban, sus ojos se volteaban hacia atrás. Yo lo cargué desesperado, corrí por las calles hasta llegar al hospital, gritando que alguien lo ayudara. Lo recibieron de emergencia, le colocaron medicamentos, tubos, máquinas. Yo estaba afuera de la sala, caminando de un lado a otro, con el corazón a punto de estallar. De pronto una enfermera salió y me miró con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de compasión y resignación. Sentí que las piernas me fallaban. Creí que me iban a dar la peor noticia. En ese momento me derrumbé en el pasillo, llorando como un niño. Le pedí a Dios que no me lo quitara, aunque ya no sabía si él me escuchaba. Finalmente, después de lo que parecieron horas, me dijeron que se había estabilizado, pero que su estado era crítico. Esa palabra crítico me quedó grabada como un eco maldito. Sabía que significaba que cualquier cosa podía pasar en cualquier momento. Regresamos a casa después de unos días de hospitalización, pero la sombra de la muerte nos acompañaba a cada instante. Yo apenas podía comer, apenas podía dormir. Me mantenía en pie solo porque mi hijo me necesitaba. Si no fuera por él ya me habría rendido. En esos días llegué a un punto en el que ya no sabía qué más hacer. Mi mente se nublaba, mi cuerpo se debilitaba, mi alma estaba rota. Miraba a mi hijo acostado, respirando con dificultad, y pensaba: esto es el final, no hay salida. Estoy a punto de perderlo.
Yo que antes era un hombre con sueños, con planes, con esperanza, ahora solo era un padre quebrado, al borde de la locura, viendo cómo lo más valioso de su vida se le escapaba de las manos. No sabía que, justo en ese momento de oscuridad absoluta, estaba más cerca que nunca de un encuentro que cambiaría todo para siempre. Cuando uno toca fondo, el mundo se vuelve un silencio insoportable. Los días se confunden, las horas se arrastran, y hasta el aire pesa como si llevara piedras en cada respiración. Yo estaba en ese punto, vacío, sin fuerzas, sin fe. Miraba a mi hijo y me dolía hasta el alma sentir que cada día era un paso más hacia el final. Y dentro de mí, lo único que quedaba era un grito desesperado que no encontraba respuesta. Una tarde, después de otra jornada interminable de dolor y cuidados, decidí salir a caminar, no porque quisiera despejarme, sino porque sentía que si seguía encerrado, iba a perder la razón. Mi hijo dormía exhausto, y una vecina bondadosa se ofreció a vigilarlo un rato. Así que salí sin rumbo, con el corazón encogido, con las manos temblorosas y los pensamientos oscuros llenando mi cabeza. Caminé hasta la playa. Era un lugar al que solía llevar a mi hijo cuando estaba sano, cuando corría y reía bajo el sol. Ahora ese mismo lugar me parecía un recuerdo cruel, un recordatorio de lo que ya no tenía. Me senté en la arena, con la mirada fija en el horizonte, viendo cómo las olas rompían una y otra vez, como si el mar se burlara de mi dolor mostrándome su eternidad, mientras mi hijo se consumía poco a poco. El viento soplaba frío, la tarde estaba cayendo, y el cielo se pintaba de colores anaranjados. Era un atardecer hermoso, pero yo no podía disfrutarlo. Cerré los ojos y empecé a hablar, casi en un murmullo, como quien habla con alguien que sabe que no está escuchando. ¿Dónde estás, Dios?, susurré con la voz quebrada. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué a él? Si quieres destruirme, hazlo conmigo, pero no con mi hijo. Él es inocente, él no merece sufrir así. Mis lágrimas caían sobre la arena, y por primera vez en mucho tiempo no intenté detenerlas. Ya no me importaba nada, ni siquiera aparentar ser fuerte. Allí, frente al mar, me dejé desmoronar por completo. Y entonces algo extraño sucedió. El sonido de las olas pareció apagarse de golpe, como si el mundo entero se hubiese detenido. El viento, que un instante antes soplaba fuerte, se calmó de repente, y en medio de ese silencio, sentí una presencia. No sé cómo explicarlo. No era miedo, no era frío, no era siquiera sorpresa. Era como si un calor suave comenzara a envolverme desde adentro, como si alguien invisible me abrazara con ternura. Abrí los ojos y lo vi. Allí en la orilla, de pie con el agua acariciando sus pies, estaba un hombre. Al principio pensé que mi mente me jugaba una mala pasada, que era una ilusión causada por el cansancio, pero cuanto más lo miraba más real se volvía. Su túnica clara ondeaba suavemente, sus cabellos brillaban con la luz del atardecer, y su mirada era algo imposible de describir con palabras. Era una mezcla de amor, de compasión y de poder. No dijo nada, solo estaba allí mirándome, pero en esa mirada había más respuestas de las que yo había buscado en meses. Sentí que todo mi dolor, toda mi desesperación, todo mi enojo, se desarmaban frente a él. Era como si me estuviera diciendo sin palabras: no estás solo, te he escuchado, estoy aquí. Me levanté de golpe, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a salirse de mi pecho. Quise hablar, quise correr hacia él, pero mis piernas temblaban. Apenas pude susurrar: ¿eres tú? Él sonrió. Fue una sonrisa suave, serena, que de inmediato me llenó de paz. Y aunque no movió los labios, dentro de mi corazón escuché una voz clara, firme, que decía: tu hijo no morirá, confía. Sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones de una manera distinta, como si hubiera estado ahogándome todo este tiempo y recién ahora pudiera respirar. No sé cuánto tiempo pasó, pudo haber sido un segundo o una eternidad. Lo único que sé es que cuando parpadeé ya no estaba. La playa volvió a ser la misma, el mar rugiendo, el viento soplando, el sol escondiéndose en el horizonte. Pero yo ya no era el mismo. Me quedé de pie en la arena, temblando, con lágrimas corriendo por mis mejillas. No eran lágrimas de dolor esta vez, eran lágrimas de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba cargando la cruz solo. Por primera vez el silencio del cielo había sido roto. Regresé a casa con una sensación que no sé describir. No era una certeza absoluta de que todo iba a solucionarse de inmediato, pero sí una paz profunda, como si alguien me hubiera quitado de los hombros un peso insoportable. Caminé más erguido,
Respiré más hondo, y cuando llegué a casa y vi a mi hijo dormido, pude sonreírle de verdad. Esa noche, me senté a su lado como siempre, pero ya no lloré en silencio. En lugar de eso, recé. Y no fue una oración de reclamo, no fue un grito desesperado, fue un susurro lleno de esperanza. Gracias. No sé cómo ni cuándo, pero confío en que lo sanarás. Y en el fondo de mi corazón, esa voz que había escuchado en la playa resonó de nuevo, dándome fuerzas para seguir. Confía. Desde aquella tarde en la playa, algo en mí cambió. No podía explicarlo con lógica, y tampoco me importaba. Esa visión, esa presencia que había sentido tan real, había sembrado dentro de mí una semilla de esperanza que se negaba a morir. Aún así, la batalla no terminó de inmediato. Mi hijo seguía enfermo, las fiebres seguían apareciendo, y los médicos continuaban diciendo que no había nada más que hacer. Pero ahora, en medio de esa oscuridad, yo tenía un faro. Y ese faro era la promesa que había escuchado en mi corazón: tu hijo no morirá, confía. Durante los días siguientes, me descubrí actuando de manera distinta. Ya no caminaba con la espalda encorvada, ya no me pasaba las noches maldiciendo la suerte ni golpeando el suelo en desesperación. Sí, seguía sufriendo, seguía llorando muchas veces en silencio, pero había algo nuevo en mí, la certeza de que no estaba solo. Cada vez que la angustia intentaba derribarme, cerraba los ojos y recordaba la mirada de aquel hombre en la orilla del mar, y el miedo retrocedía. Sin embargo, lo que ocurrió después fue aún más asombroso. Una noche, exhausto después de cuidar a mi hijo todo el día, me quedé dormido en la silla junto a su cama. No sé cuánto tiempo pasó, pero recuerdo que desperté en medio de un silencio profundo, distinto a cualquier otro. Abrí los ojos, y al principio, pensé que seguía soñando, porque la habitación estaba iluminada por una luz suave, dorada, que no provenía de ninguna lámpara. Era una claridad cálida, envolvente, que llenaba cada rincón sin lastimar la vista. Levanté la cabeza y ahí estaba él, Jesús. No en la distancia, no como una figura lejana, sino frente a mí, en la misma habitación donde dormía mi hijo. Sus ropas blancas parecían brillar por sí mismas, y su rostro irradiaba una paz tan profunda, que mi corazón, por primera vez en meses, dejó de latir con angustia. Sus ojos me miraban con una ternura que desarmaba toda mi dureza, toda mi rabia, todo mi dolor. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida. Sentía que estaba en presencia de algo demasiado grande para mí. Mis labios temblaban, mi cuerpo entero temblaba. Apenas pude susurrar: ¿eres real? Él se acercó lentamente. No caminaba como nosotros, sus pasos parecían fluir como el viento, suaves, seguros, como si el suelo mismo se inclinara para recibirlo. Y cuando estuvo frente a mí, extendió su mano y la apoyó sobre mi hombro. Al sentir su toque, un calor indescriptible recorrió mi cuerpo. No era fuego que quemara, era una calidez que sanaba, que penetraba hasta lo más profundo de mi ser. Fue como si todas las heridas invisibles, las que había acumulado en el alma durante tanto tiempo, empezaran a cerrarse en ese mismo instante. No tengas miedo, me dijo con una voz que no sonaba solo en mis oídos, sino también dentro de mi corazón. Yo estoy contigo. Al escuchar esas palabras me quebré. No pude contener más las lágrimas. Caí de rodillas frente a él, sollozando como un niño, y repetía una y otra vez: no puedo más, Señor. No puedo más. Estoy roto, me siento perdido. No quiero perder a mi hijo. Jesús se inclinó y me levantó suavemente, como si yo no pesara nada. Me miró fijamente y dijo: tu carga ha sido pesada, pero no la llevas solo. Yo la he llevado contigo desde el principio. Confía en mí. Tu hijo vivirá y su vida será testimonio de mi gloria. Cada palabra era como un bálsamo en mis heridas. Sentía que el miedo que me había perseguido durante tanto tiempo se disolvía poco a poco. Me atreví a mirar hacia la cama, y vi a mi hijo dormir tranquilo, respirando con más calma de lo habitual. Su rostro, que solía estar contraído por el dolor, parecía relajado, como si también estuviera envuelto en esa paz que llenaba la habitación. Volví la vista hacia Jesús y apenas pude murmurar: ¿por qué yo? ¿Por qué a nosotros? Él sonrió, una sonrisa que no era de burla ni de superioridad, sino de amor infinito. Y me respondió: porque en tu debilidad se mostrará mi fuerza. Porque en medio de tu oscuridad, mi luz brillará más fuerte. No estás solo, nunca lo has estado. Me cubrió con su mano sobre la cabeza, y en ese instante sentí como si algo invisible, un peso inmenso, se levantara de mis hombros.
Era como si todas las noches de insomnio, todas las lágrimas derramadas, todos los gritos de desesperación se esfumaran, y en su lugar quedó una paz profunda, imposible de describir. No sé cuánto tiempo duró esa experiencia, pudo haber sido un minuto o una eternidad. Lo único que sé es que cuando retiró su mano me miró con una firmeza serena y dijo: «Ve y descansa, mañana verás mi obra». La luz que lo rodeaba empezó a desvanecerse suavemente, como un amanecer al revés, y en un abrir y cerrar de ojos, la habitación volvió a ser la misma oscura, silenciosa, con mi hijo dormido en la cama. Me quedé allí de rodillas, con el corazón latiendo con fuerza, empapado en lágrimas, pero distinto. Había recibido algo que nunca podría olvidar, no solo una promesa, sino la certeza absoluta de que Jesús estaba conmigo, de que Él mismo había puesto sus manos sobre mi hombro y me había levantado. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, pude cerrar los ojos y descansar sin miedo, porque sabía con todo mi ser, que lo imposible estaba a punto de suceder. A la mañana siguiente, desperté con una sensación que no había sentido en meses. No era simplemente haber dormido mejor. Era como si mi alma entera hubiera descansado en un lugar seguro, como si hubiera estado en los brazos de la paz misma. Recordaba con claridad cada detalle de lo que había sucedido durante la noche. La luz en la habitación, la voz de Jesús, su mano sobre mi hombro, su promesa firme y clara. Y mientras trataba de ordenar esos recuerdos, giré la cabeza hacia la cama de mi hijo y lo vi. Lo vi diferente. Respiraba con calma, sin ese jadeo entrecortado que me helaba la sangre cada vez que lo escuchaba luchar por aire. Su rostro ya no estaba tan pálido. Había un leve rubor en sus mejillas, como si la vida estuviera regresando poco a poco a él. Su cuerpo, que solía estar encogido de dolor, ahora descansaba extendido, sereno, como cuando era niño y dormía después de jugar en el parque. Me quedé inmóvil, observándolo, temiendo que fuera solo un espejismo, un truco de mi mente cansada, pero cuando vi que sus labios se movían suavemente, como murmurando algo entre sueños, un nudo se formó en mi garganta. Me incliné para escucharlo, y lo oí susurrar: «Papá». No recuerdo haber saltado de la silla, pero en un instante estaba de rodillas junto a su cama, tomándole la mano. «Aquí estoy, hijo, aquí estoy», le respondí, con la voz temblorosa, mientras las lágrimas empezaban a correrme por las mejillas. Sus ojos se abrieron despacio, y lo que vi en ellos me rompió y me reconstruyó a la vez. Ya no había ese velo apagado que el dolor había dejado durante tanto tiempo. Sus ojos volvían a brillar con vida, con la chispa de siempre. «Me siento mejor», dijo con voz débil pero clara. No podía creerlo. Apreté su mano contra mi rostro, y solté un sollozo que venía de lo más profundo de mi ser. Esa misma mañana, sin perder tiempo, lo llevé al hospital. Los médicos, acostumbrados ya a verlo siempre en estado crítico, nos miraron con extrañeza al verlo caminar, aunque aún débil, por sí mismo. Comenzaron a hacerle estudios, análisis, exámenes de todo tipo. Yo esperaba en la sala, caminando de un lado a otro, con el corazón latiendo como un tambor. No sabía qué iban a encontrar, pero algo dentro de mí ya tenía la respuesta. Lo imposible había sucedido. Después de horas de espera, finalmente un grupo de médicos entró en la sala donde yo aguardaba. Recuerdo sus rostros confundidos, serios, incrédulos. Uno de ellos sostenía una carpeta llena de resultados y me dijo: «Señor, no entendemos lo que está pasando». Lo miré fijamente, con el alma en la garganta. «¿Qué significa eso?», pregunté. Él hojeó los papeles, como si necesitara asegurarse de que lo que estaba viendo era real. Su hijo ya no muestra los signos de la enfermedad. Lo que ayer estaba avanzado y sin esperanza, hoy no aparece en los análisis. Sus órganos, que estaban fallando, están funcionando normalmente. No hay explicación médica para esto». No pude contenerme. Caí de rodillas allí mismo, en medio del hospital, y empecé a llorar. Lloraba y reía al mismo tiempo, como un hombre loco que acababa de encontrar un tesoro en medio del desierto. Los médicos se miraban entre ellos, murmurando palabras que yo apenas escuchaba: imposible, milagro, sin precedentes. En ese momento mi hijo salió del consultorio, caminando con una energía que no había tenido en meses. Al verme en el suelo, corrió hacia mí y me abrazó. Ese abrazo fue la respuesta de Dios a todas mis noches de angustia, a todos mis gritos ahogados, a todas mis lágrimas derramadas. Lo levanté en brazos como cuando era pequeño, y giré con él en medio de la sala.
No me importaban las miradas, no me importaban las preguntas. Yo sabía la verdad, sabía que lo que estaba sucediendo no era obra de la medicina, ni del azar ni de mi resistencia. Era Jesús, era su promesa cumpliéndose delante de mis ojos. Durante los días siguientes, los médicos continuaron observándolo, haciéndole pruebas, intentando hallar una explicación, pero no había ninguna. Cada resultado confirmaba lo mismo: el niño estaba sano, y no solo sano, sino con una fuerza sorprendente para alguien que había estado al borde de la muerte. Recuerdo a uno de los doctores, un hombre mayor, experimentado, con más de 30 años de carrera. Se me acercó con gesto serio y me dijo: «Señor, yo no soy hombre de fe. He dedicado mi vida a la ciencia, y no me gusta hablar de milagros. Pero lo que le ha sucedido a su hijo es algo que yo no puedo explicar. He visto a pacientes luchar contra lo imposible, pero jamás he visto que lo imposible desaparezca de un día para otro. Si usted quiere llamarlo un milagro, entonces supongo que no tengo otra palabra mejor». Lo miré a los ojos y le respondí con firmeza: «Es un milagro, y no vino de mí ni de usted ni de ningún tratamiento. Vino de Jesús». Él me sostuvo la mirada por un instante, y luego en silencio asintió. Esa noche, cuando regresamos a casa, mi hijo comió con apetito, rió, y hasta pidió salir al patio a jugar un rato. Yo lo observaba, incrédulo, como si no quisiera parpadear para no perderme un segundo de lo que estaba viviendo, y en mi corazón, repetía una y otra vez las palabras que había escuchado aquella noche: «Tu hijo vivirá». No era un sueño, no era una ilusión, era real. El milagro había sucedido, y mientras lo veía correr bajo la luz de la luna, comprendí que mi vida jamás volvería a ser la misma, porque yo había visto lo imposible hacerse posible. Había visto la mano de Jesús obrar donde todo estaba perdido. El milagro no solo había sanado a mi hijo, también había sanado mi corazón. Cuando vi a mi hijo correr aquella noche por el patio, iluminado por la luna, algo dentro de mí también despertó. Era como si cada paso que él daba, cada risa que soltaba, rompiera las cadenas que durante tanto tiempo habían aprisionado mi alma. Comprendí que no solo había presenciado un milagro en la salud de mi hijo, sino que Jesús también había comenzado una obra en mí. Una obra que no se limitaba a sanar un cuerpo enfermo, sino que estaba destinada a transformar completamente nuestra vida. Los primeros días después del milagro fueron un torbellino de emociones. Por momentos me invadía un gozo tan profundo, que apenas podía contener las lágrimas. En otros instantes me encontraba en silencio, mirando a mi hijo y repitiéndome: «Es real, está vivo, está sano, es un milagro». Pero pronto entendí que aquello no era un regalo para guardar en secreto, sino una llama que debía expandirse, un testimonio que no podía callar. Durante meses, mi vida había sido un laberinto de angustia. Cada mañana despertaba con la sensación de llevar un peso insoportable sobre los hombros: la enfermedad de mi hijo, la pérdida de mi empleo, la desesperanza. Pero ahora me levantaba con un propósito nuevo. Mis días comenzaron a tener un brillo distinto. Todo lo que antes me parecía gris y sin sentido, ahora se llenaba de color. El aire, el sol, la risa de mi hijo, hasta los momentos más simples como compartir una taza de café o escuchar el canto de un pájaro en la ventana, todo se había convertido en un recordatorio de que la vida es un regalo, y de que Dios estaba cerca, muy cerca. No era fácil, sin embargo, explicar a los demás lo que habíamos vivido. Muchos me escuchaban con atención, asombrados por el cambio en mi rostro, por la energía con la que hablaba. Otros, en cambio, sonreían con incredulidad, como si lo que contaba fuera una exageración de un padre emocionado. Pero yo no necesitaba convencerlos. Bastaba con mirar a mi hijo para recordar que, aunque el mundo entero dudara, yo había visto la mano de Jesús en acción. La transformación no fue solo espiritual, sino también práctica. Después de perder mi trabajo, había quedado sumido en la desesperación, sin saber cómo sostener a mi familia. Pero el milagro despertó en mí una fe que me impulsó a seguir adelante. Comencé a buscar nuevas oportunidades, no con la angustia de antes, sino con la certeza de que Dios abriría el camino correcto. Y así fue. A las pocas semanas, se me presentó un empleo que jamás hubiera imaginado. No era solo una fuente de ingresos, era una oportunidad para servir a otros, para estar cerca de personas que también cargaban con dolores invisibles. Cada día que pasaba me daba cuenta de que Jesús no solo había sanado a mi hijo, sino que me había rescatado a mí de un abismo de desesperanza. Había cambiado mi manera de ver la vida, de enfrentar los problemas, de tratar a los demás.
Donde antes había enojo y frustración, ahora había paciencia y confianza. Donde antes había miedo, ahora había valentía. Recuerdo una tarde en particular, poco después de que mi hijo recuperara completamente sus fuerzas. Estábamos en la playa, el mismo lugar donde todo había comenzado, donde había visto a Jesús en la orilla del mar. El cielo estaba teñido de naranja y violeta, y las olas golpeaban suavemente la arena. Mi hijo corría por la orilla, riendo, dejando que el agua le mojara los pies. Yo lo observaba con el corazón desbordado, y en silencio dije: «Gracias, Jesús, gracias por devolverme a mi hijo, pero sobre todo gracias por devolverme la vida». Ese instante fue como un pacto. Sentí que mi vida ya no me pertenecía solo a mí, sino que debía entregarla a un propósito mayor. Si Jesús había hecho tanto por mí, ¿cómo podía seguir viviendo de la misma manera que antes? No, ya no podía. Yo había sido testigo de lo imposible, y eso me obligaba a vivir de forma distinta, con fe, con amor, con gratitud. Comencé a dedicar más tiempo a mi familia, a escuchar de verdad, a valorar cada momento. También empecé a acercarme a personas que estaban sufriendo, que cargaban con dolores similares a los míos. No siempre tenía las palabras correctas, pero tenía un testimonio vivo, y eso bastaba. Decía: yo estuve allí, yo perdí la esperanza, yo vi a mi hijo desmoronarse frente a mis ojos, pero Jesús vino y cambió todo. Él también puede hacerlo contigo. Lo increíble fue que al compartir mi historia, veía en los demás un brillo distinto. Algunos lloraban, otros se quedaban en silencio, pero todos de una u otra forma, eran tocados. Era como si el milagro que había transformado mi vida también empezara a sembrar esperanza en los corazones de otros. Mi hijo, por su parte, comenzó a florecer de nuevo. No solo recuperó su salud, sino también su alegría. Volvía a correr, a reír, a soñar, y yo veía en él un reflejo de la promesa cumplida. Cada vez que lo abrazaba sentía que también abrazaba la fidelidad de Dios. La transformación no estuvo libre de retos. Todavía había dificultades económicas, todavía había problemas del día a día, pero la diferencia era que ya no caminábamos solos ni con miedo. Ahora lo hacíamos con la certeza de que Jesús estaba con nosotros, guiándonos, fortaleciendo cada paso. Lo que más me impresionaba era cómo, incluso en los pequeños detalles, podía ver la mano de Dios. Una llamada inesperada de alguien que quería ayudar, una oportunidad que parecía imposible, una palabra de aliento en el momento justo. Era como si el milagro inicial hubiera abierto mis ojos a una realidad más amplia. Jesús no solo había estado en aquel encuentro en la playa, sino que estaba presente en cada día, en cada situación. Mirando atrás, entendí que lo que había sucedido no era un evento aislado, sino el inicio de una nueva vida. La desesperación se había transformado en esperanza, la enfermedad en salud, la pérdida en propósito. El hombre que yo era antes había quedado atrás, y en su lugar había nacido alguien nuevo, alguien que ya no dudaba del poder de Dios, alguien que sabía que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay una luz. Ese fue el verdadero milagro, no solo la curación de mi hijo, sino la transformación completa de mi corazón. El milagro que viví con mi hijo no se quedó encerrado en las paredes de mi casa ni en el silencio de mi corazón. Desde el primer día entendí que aquello no era solo para nosotros, sino para muchos más. Era imposible guardar en secreto lo que había visto, lo que había sentido, lo que había tocado con mis propias manos. Jesús no me había permitido encontrarlo en la orilla del mar únicamente para sanar a mi hijo, sino para encender una llama que se extendiera mucho más allá de nuestra familia. Al principio, el impacto comenzó con las personas más cercanas, mis vecinos, mis amigos, mis familiares. Todos ellos habían sido testigos de cómo la enfermedad había consumido poco a poco a mi hijo, de cómo mi rostro se había apagado en la desesperación, y también habían visto la crudeza de mi situación al quedarme sin empleo. Me habían visto llorar en silencio, habían escuchado mis súplicas, y habían compartido mis noches de angustia. Por eso, cuando de repente vieron a mi hijo correr, reír y jugar como si nunca hubiera estado enfermo, no podían evitar preguntarme: ¿qué pasó? ¿Cómo es posible? No necesitaban más que observar su rostro para saber que algo sobrenatural había ocurrido. Y yo, con lágrimas en los ojos, les contaba lo que había vivido en aquella playa, cómo había visto a Jesús de pie en la orilla, cómo me había hablado con palabras de esperanza y cómo había prometido que mi hijo sanaría. No adornaba la historia, no la exageraba, solo relataba lo que mis ojos habían visto y lo que mi corazón había sentido. Algunos se conmovían hasta las lágrimas y decían:
Yo también necesito un milagro como ese. Otros se quedaban en silencio, con los labios temblorosos como si algo dentro de ellos hubiera despertado. Pero también había quienes fruncían el ceño, quienes intentaban buscar explicaciones racionales, quienes preferían pensar que lo que había pasado no era más que casualidad. Yo no los juzgaba. Entendía que, cuando no se ha visto de cerca la mano de Dios, es difícil aceptar que lo imposible pueda suceder. Sin embargo, la incredulidad de algunos no podía apagar la verdad que ardía en mi interior. Lo sorprendente fue que mi testimonio comenzó a viajar de boca en boca. Alguien le contaba a otro, el hijo de él estaba al borde de la muerte, y ahora míralo, está completamente sano. Dice que fue Jesús quien lo sanó. Y así, poco a poco, personas que nunca había visto antes comenzaron a acercarse a mí. Algunos tocaban la puerta de mi casa, otros me buscaban en la calle o en el trabajo. Llegaban con la mirada cargada de dolor, y con una sola pregunta en los labios. ¿Es verdad lo que dicen? Yo los invitaba a sentarse, les servía un café, y con calma les contaba mi historia desde el principio. Les hablaba del desempleo, de las noches de llanto, del miedo de perder a mi hijo, de la desesperación que me había llevado a caminar solo por la playa, y luego con un nudo en la garganta, les compartía cómo Jesús se me había aparecido, cómo sus palabras habían llenado mi corazón de paz, y cómo, tal como me lo había prometido, mi hijo había sanado. Muchos se quedaban sin palabras, otros lloraban en silencio. Y algunos, con el corazón quebrantado, me pedían que orara por ellos, que les hablara más de esa fe que yo había redescubierto en medio de mi dolor. Una tarde recibí la visita de una mujer que vivía a 2 calles de mi casa. Nunca habíamos hablado, aunque sabía quién era porque solía verla en el mercado. Llegó con los ojos hinchados de tanto llorar y me dijo: «Mi esposo está enfermo. Los médicos dicen que no tiene esperanza. Cuando escuché lo que pasó con tu hijo, no pude quedarme quieta. Por favor dime, ¿cómo puedo encontrar a Jesús como tú lo encontraste?». Esa pregunta me desarmó por completo. No era un sacerdote, no era un pastor, no era alguien con títulos ni conocimientos profundos. Yo solo era un padre que había sido rescatado en medio de su dolor. Pero en ese momento entendí que eso bastaba. Lo único que ella necesitaba no era una explicación teológica, sino un testimonio vivo. Así que le conté mi historia, y juntos oramos. Le dije que buscara a Jesús con un corazón sincero, que Él siempre escucha al que lo busca. Esa noche, mientras ella se marchaba agradecida, comprendí que el impacto de lo que había vivido no se limitaba a mi familia. El milagro estaba comenzando a sembrar fe en corazones ajenos, a levantar a los que se sentían derrotados. Con el tiempo, más personas se acercaban. Un joven que había perdido las ganas de vivir, una madre angustiada por su hija rebelde, un hombre que había caído en la bebida. Todos buscaban lo mismo, una chispa de esperanza, y yo no podía quedarme callado. No siempre tenía todas las respuestas, pero siempre repetía lo mismo: si Jesús pudo hacerlo conmigo, también puede hacerlo contigo. Y esa frase, sencilla pero cargada de verdad, tocaba corazones. Lo más sorprendente fue ver cómo las vidas comenzaban a cambiar. El joven desesperado que había pensado en rendirse, me contó semanas después que había sentido fuerzas renovadas para seguir luchando. La madre de la chica rebelde me abrazó y me dijo que su hija había comenzado a cambiar, poco a poco, como si una nueva luz se hubiera encendido en su interior. Y el hombre que había caído en la bebida, logró poco a poco dejarla atrás, encontrando en la fe una fuerza que jamás había conocido. El milagro de mi hijo se convirtió en un río que comenzó a fluir hacia muchos otros. Era como una piedra lanzada al agua que genera ondas cada vez más grandes. Y yo me sentía pequeño frente a todo lo que estaba ocurriendo, pero al mismo tiempo agradecido de ser parte de esa obra. Algunas veces me preguntaba por qué Jesús me había escogido a mí para vivir algo así, cuando yo me consideraba tan indigno, tan lleno de errores y miedos. Pero luego entendí que Él no busca a los perfectos, sino a los que están dispuestos a abrir el corazón. Y yo en mi desesperación había abierto el mío. Con cada persona que se acercaba, con cada lágrima que me pedía esperanza, mi fe se fortalecía aún más. Era como si Dios me recordara constantemente: el milagro no fue solo para ti, fue para todos los que escucharían tu historia. El impacto de aquel encuentro en la playa con Jesús creció más de lo que jamás hubiera imaginado. Lo que comenzó como una promesa de sanidad para mi hijo, se transformó en un testimonio vivo que tocaba corazones, que inspiraba fe, que levantaba a los caídos. Y yo entendí que mi misión no había terminado con la sanación de mi hijo, apenas estaba comenzando.
Hoy, mientras miro hacia atrás y repaso todo lo que vivimos, no puedo evitar que mis ojos se llenen de lágrimas. No son lágrimas de tristeza como aquellas que me acompañaban en las noches de angustia, cuando veía a mi hijo consumirse en una cama sin poder hacer nada. No, ahora son lágrimas de gratitud, de asombro, de un amor tan grande que me sobrepasa. Han pasado meses desde aquel encuentro en la playa. Mi hijo corre, juega y ríe como cualquier niño sano. Su risa es la melodía más hermosa que llena nuestra casa, y cada vez que lo abrazo, recuerdo el momento exacto en que Jesús me prometió que lo sanaría. Ese instante quedó grabado en mi alma con fuego eterno, y cada día que pasa, esa promesa cumplida se convierte en un recordatorio vivo de que Dios nunca abandona, de que aunque las circunstancias digan lo contrario, Él siempre tiene la última palabra. He aprendido que la vida puede cambiar en un segundo. Antes de ese día en la playa, todo en mí era oscuridad. Había perdido mi trabajo, mis ahorros se habían esfumado, mis fuerzas se habían agotado, y lo más valioso que tenía, mi hijo, parecía escaparse de mis manos. Había llegado al borde del abismo, convencido de que ya no había nada por qué luchar. Pero justo cuando pensé que todo estaba perdido, apareció Jesús, con su voz firme y llena de ternura, para recordarme que aún había esperanza. Y eso es lo que hoy quiero dejar en tu corazón. Tal vez tú que me escuchas estés pasando por un momento de dolor, de desesperación, de soledad. Tal vez también pienses que tu vida ya no tiene salida, que tus fuerzas no son suficientes, que todo lo que amas se está desmoronando. Quizás lloras en silencio por las noches, tal como yo lo hice, o caminas sin rumbo buscando respuestas. Si es así, quiero decirte algo que no viene de mí, sino de lo que viví. No estás solo, nunca lo has estado. Jesús camina a tu lado aunque no lo veas. Él escucha tu clamor aunque pienses que tus oraciones se pierden en el vacío. Él conoce cada lágrima que has derramado y entiende cada herida de tu corazón. Y aunque el mundo entero te diga que no hay salida, aunque los médicos, los números o las circunstancias griten lo contrario, Jesús tiene el poder de cambiarlo todo en un instante. No importa cuán profundo sea tu dolor, ni cuán rota esté tu vida. Yo lo viví en carne propia, cuando todo parecía imposible. Él abrió un camino. Cuando ya no había esperanzas, Él me devolvió la fe. Cuando sentí que perdía lo más valioso de mi vida, Él me mostró que su amor es más fuerte que la enfermedad, más grande que la pobreza y más poderoso que cualquier oscuridad. Hoy comprendo que el milagro de la sanación de mi hijo no fue solo para él, fue también para mí, para levantarme del suelo, para darme un propósito nuevo, para mostrarme que la fe es real y que la vida tiene un sentido mucho más profundo que solo existir y sobrevivir. Ese milagro me enseñó que no vine al mundo a ser un espectador de la vida, sino un testigo vivo del poder de Dios. Y por eso hoy levanto mi voz, no para hablarte de religión ni para convencerte de algo por la fuerza, sino para contarte lo que mis propios ojos vieron y lo que mi corazón vivió, porque nadie puede arrebatarme esta verdad. Jesús me encontró en la orilla del mar, me habló, me dio esperanza, y cumplió lo que me prometió. Si me hubieras visto antes, tal vez no habrías reconocido en mí a la persona que ahora te habla. Era un hombre derrotado, hundido en el miedo y la desesperación. Pero ahora, después de todo, me miro en el espejo y veo un hombre nuevo, alguien que aprendió que la verdadera riqueza no está en el dinero ni en las cosas materiales, sino en la fe, en la esperanza, en el amor que trasciende toda lógica. Mi vida ha cambiado radicalmente. Recuperé mi empleo, sí, y las cosas materiales poco a poco han vuelto a ordenarse. Pero lo más grande, lo más valioso, es que recuperé la fe que había perdido. La confianza en que Dios tiene el control incluso cuando yo no entiendo nada. Hoy vivo cada día con un propósito, contarle a otros lo que pasó, sembrar en ellos la certeza de que Jesús está vivo y sigue obrando milagros. Y si estás escuchando mi voz ahora, déjame decirte algo más, tu historia aún no ha terminado. Aunque te sientas al borde de rendirte, aunque pienses que todo lo que has vivido no tiene sentido, recuerda esto, Jesús puede encontrarte en medio de tu tormenta. Puede hablarte cuando menos lo esperes, puede darte una promesa que transformará por completo tu destino. Solo necesitas abrir tu corazón y creer. A veces pensamos que para que Dios se manifieste tenemos que ser perfectos, que tenemos que tener una fe inquebrantable. Yo soy prueba de que no es así. Yo dudé, lloré, me quebré, incluso me enojé con Dios, y aún así Él vino a buscarme, porque su amor no depende de cuán fuertes seamos nosotros, sino de lo inmenso que es Él.
Así que no tengas miedo de reconocer tu debilidad. No tengas miedo de decirle, Jesús, no puedo más, ayúdame, porque justo ahí en tu momento más oscuro, es cuando su luz brilla con más fuerza. Hoy quiero dejarte con una imagen, la orilla del mar en la que me encontré con él. Imagínala en tu mente. El sonido de las olas, la brisa fría golpeando el rostro, y de pronto esa figura firme, luminosa, llena de paz, extendiendo la mano hacia ti. Ese mismo Jesús que me encontró, también quiere encontrarte a ti. Y así como transformó mi historia, también puede transformar la tuya. Si has llegado hasta aquí, si escuchaste mi relato completo, no lo tomes como una simple narración, tómalo como una invitación a creer de nuevo, a no rendirte, a levantar tu mirada al cielo, y confiar en que lo mejor aún está por venir. Porque yo, que estaba derrotado y sin esperanzas, hoy puedo decir con toda certeza, Jesús vive, escucha y responde, y si lo hizo conmigo también lo hará contigo. Si este relato te conmovió, no olvides suscribirte para no perderte más historias increíbles de encuentros y milagros. Dale like si sentiste la misma emoción que yo, y deja tu comentario contándome qué te hizo sentir esta historia. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estos momentos de fe y esperanza.